En primer lugar, después de saludar esta mesa de honor, llamar a Benoit Ancelin, que es el director de esta maravillosa casa, la Casa del Aura Cultural, que engalana eventos que son impresionantes y que uno llega aquí, ¿verdad? Y uno dice, bueno, como que estamos en un lugar maravilloso y con unos anfitriones que te agarran y tú no te quieres ir. Gracias, Leonor, por toda su ayuda, por toda su colaboración y por recibir esta noche como anfitrión al Padre Paul. Muchas gracias, Verónica. Estamos muy honrados y felices de recibir esta noche al obispo Paul Dupuy, que conocíamos entonces como Padre Pablo. Hace exactamente 15 años, cuando nos impartió en este mismo recinto, en ese mismo lugar, geográficamente, un brillante conversatorio en compañía de José Bobadilla acerca de dos poetisas místicas, Rabia y Mirabai. Padre Pablo es un erudito, un catedrático, pero es también un hombre de terreno, un hombre de bien, un hombre de Dios. Ha fundado en particular un monasterio en República Dominicana, donde vivió un largo tiempo en calidad de monje. Fue residente de Capotillo también. Esta noche su presentación tendrá el formato bien conocido del Café Literario de Verónica Ascensión, a la cual le doy la más cálida bienvenida. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Yo quería que usted se sentara con nosotros por acá, por favor. Sí. Que me decía, no, que me tengo que ir, pero usted no se va a ir. Quédese sentadito ahí. De su presencia, usted sabe que nos fortalece. Yo debo, antes de pasar la palabra a Angelín, debo contar un poquito cómo conocí al Padre, porque conocer al Padre ha significado en mi vida tener como una guía espiritual, tener un amigo al que he seguido, sí, siempre. El Padre yo lo conocí cuando yo era directora del Foro Pedro Mir, de Librería Cuesta. Un día llegó doña Carmen Bosch y su hija Barbarita con el Padre a presentármelo y a buscar algunos libros, los libros que compra el Padre, poesía, humanismo, filosofía. Y entonces nos tomamos un café, pero yo me quedé con el teléfono del Padre porque el Padre, cuando lo conocí, le vi esa mirada transparente, que siempre la menciono porque el Padre no sabe que él tiene una mirada que uno se ve como en un río. Yo cuando lo veo así, me veo como que hay un río allá y yo estoy viendo algo maravilloso. Y no se me olvida la mirada del Padre. Entonces nos quedamos, como dicen ahora los jóvenes, ¿tú sabes cómo dicen? Pana full. Le digo al Padre así porque el Padre vivió muchos años aquí y vivió precisamente en dos barrios de jóvenes, como dice el Padre, carpetosos y calientes, en el barrio de Capotillo y Cristo Rey. Imagínense lo que significó para el Padre vivir en ese lugar, en esos dos lugares. Pero llegaba a Librería Cuesta con una pasola. Ese Padre que ustedes ven ahí, filósofo, científico, investigador, profesor en Harvard, en una pasola, evangelizando. Y un día llegó Alvarito y me dijo que al Padre Pablo le hacía falta. Una vez había dos muchachos abajo allá y uno pregunta al otro, ¿cómo se llama este padre? Yo no sé, Padre Pasola. Y se le quedó el nombre de Padre Pasola. Entonces yo a veces le escribo Padre Pasola, él sabe que ese es su apellido adoptado. Entonces el Padre, una vez llegó Barbarita a decirme que el Padre tenía todos los libros en una pequeña habitación en el piso, arriba de la cama, para comprarle un librero. Y yo me hago la mente, déjame un librero en la tienda. No, el Padre lo que quería eran 4 bloques de 8 y 4 maderas para ponerse un libro. Imagínense qué tipo de libro, qué libros iban a estar en ese librero. Entonces esos son los gratos recuerdos. Mis hijos viven en la ciudad de Boston
Y cada año he tenido el privilegio de visitar al padre en Harvard. Cuando llego, la primera vez que veo al padre en la biblioteca, en la librería de Harvard, y yo lo veo que viene caminando, que me viene a recibir con miles. ¿Cuántos libros hay en esa biblioteca, padre? Bueno, la biblioteca de Harvard tiene 20 millones de libros. Wow. Ahí estaba el padre, en libros de idiomas extranjeros. De todo. Y entonces ahí nos quedaba, me enseñaba, yo en una vez, sí, una cosa impresionante, tenemos fotos. Y entonces después al mediodía yo lo invitaba a comer. Siempre le gusta al padre comer, pero muy sencillo. Sencillo. Padre es una sencillez increíble. Por eso ayer en mi casa le brindé arroz, habichuelas, carne. Un platanito maduro, de ermita y yuca. Bueno, ese es el padre. Y era delicioso. Entonces, Angeline, como la coanfitriona conmigo esta noche de la Fundación Tebó, que es otro personaje histórico de este país, un artista querido, un artista místico, un artista también con una mirada así impresionante y que dejó un legado inmenso en este país que todavía a través de la Fundación se sigue difundiendo y seguimos nosotros los dominicanos recibiendo ese legado, esas enseñanzas y todo eso que nos ha dejado y esa obra maravillosa que yo no sé cómo fue que pintó tanto, pero no se terminan las obras de Sacha Tebó. Cada vez me sorprenden. Mira, sí, cada vez me sorprenden y me dicen una exhibición nueva y cuando llego veo nuevas cosas. Digo, oh, pero se pasó la vida trabajando. Angeline, la bienvenida al padre. Buenas noches a todos. La vida nos ofrece regalos. En los años 80, cuando nosotros llegamos a República Dominicana, en Santiago de los Caballeros, tuvimos la oportunidad, a través de una amiga muy querida, que ya nos ha dejado, conocer a Padre Pablo en un monasterio en Bonao. Un pequeño monasterio, sencillo, humilde, que él y un grupito de monjes como él habían construido con sus propias manos. Fue tal el impacto que nos causó, que hubo inmediatamente una gran empatía. Y continuamos así, bueno, hasta el día de hoy. Él participó con nosotros en muchas situaciones, en muchas vivencias, todas emocionantes y todas que nos hacen recordar en este momento a mi Padre Pablo ayudó a bien morir a Sacha en nuestra casa, se brindó y nos acompañó en sus últimos momentos y bueno, así ha continuado nuestra vida con él, que tenemos que dar muchas gracias porque nos ha permitido conocer a un ser extraordinario. No voy a hablar de sus talentos en cuanto al conocimiento, a sus estudios, que son inmensos, sino solamente en la parte afectiva, en la parte cariñosa, en la parte de su enseñanza de vida. Gracias, Padre Pablo. Gracias, Angeline. Y debemos saludar a Nuria, gracias, la hija de Angeline y una amiga permanente del padre que está ahora desde España. Creo que son las 2 de la mañana, ¿verdad? De Francia. En París. En París creo que me dijo que iban a ser las 2 de la mañana, las 3, y ella está pendiente porque estamos transmitiendo. Ella esta noche no va a dormir. Ella está pendiente de lo que está sucediendo aquí, padre, su hija querida Nuria. Sí. Yo quiero darle la bienvenida y las gracias a cada una de las personas que están aquí, todos especiales, amigos del padre, amigos de esta casa, de Angeline, y darle un saludo especial al padre Manuel Castillo,
párroco de la iglesia Nuestra Señora del Rosario, que está en la margen del río Sama, que es un padre también filósofo, escritor, poeta. Poeta místico, que nos invitó a su hogar hace unos días y nos tenía una grata sorpresa con 6 estudiantes maravillosos de creo que 4 o 5 países diferentes. 7 países. 7 países diferentes. Yo estaba ahí, yo era la única mujer, imagínense, el padre dijo la Madre María. Pero eso fue maravilloso, gracias Padre. Vamos de inmediato a invitar a nuestro queridísimo doctor Rodríguez, el doctor. ¿Qué yo puedo decir? Otro personaje de mirada profunda, de mirada, no sé, así como de investigación y de darse total. Esta noche está invitado por el Padre Pablo para hablar de la vida del Padre Pablo, un poquito, creo que también usted va a enterar en lo mismo, Padre, esa parte espiritual, esa parte tan querida, tan emotiva del Padre, pero también algo de su currículum de vida, ¿verdad?, de lo que hace. Le agradecemos que usted pudo estar a tiempo a pesar de todas sus complicaciones. El doctor es un médico de medicina eólica, medicina alternativa, anda en ese mundo maravilloso de querer que nosotros apretamos a llevar una vida más ordenada, en el orden espiritual y alimenticio. Yo sé que le da trabajo, porque trabajar con nosotros los cambios en la alimentación no es fácil. Bienvenido, doctor. Está aquí en su casa, está usted aquí en su casa. Bueno, para mí se me hace muy difícil hacer una proyección coherente y racional, como casi siempre le ocurre al hombre de las palabras. El caso del Padre Pablo es que se parece a lo que habla. Es un ser, como dice Verónica, su mirada transparente. Un hombre que te mira sin prejuicio, sin juicio y sin reclamos. En la vida de los seres humanos hay situaciones que siempre son imprevisibles. Eso es parte del territorio de la existencia. Tuve un momento muy importante en mi vida, digo importante, porque todo es como uno mira las cosas. Por ejemplo, en la medicina alternativa decimos un problema es una oportunidad para uno reconsiderar la manera de vivir, de existir. Por lo tanto, no es un problema, es otro paradigma. En cambio, desde el saber occidental, la medicina occidental ataca y solamente ve la parte más densa de la materia. Y hay que verlo todo, porque nada existe como realidad particular. Todo está interrelacionado. Estamos aquí hoy y no sabemos el acontecer que se ha dado en un plano tan intangible que no es posible conceptualizar. Entonces, en el caso del Padre Pablo, que seguimos llamando el Padre Pablo, yo había tenido un accidente y había sufrido ruptura de todas las vértebras primarias y no aceptaba la operación. En ese momento de incertidumbre en el que yo estaba muy claro que no aceptaba la cirugía, el Padre Pablo me visitaba todos los días en su pasola desde el barrio Capotillo, todos los días, y de verdad que su presencia era un aliento que yo necesitaba. Y bueno, estando ahí, ayer se lo recordaba, que yo le dije que el ego solamente puede vencerlo el amor. Yo no voy a derramarme en palabras para describir lo que Pablo es, porque su vida es su mensaje. Y bueno, es un referencial que tengo. Y en un mundo como el que tenemos, nada más hay que revisar el presupuesto existencial que nos acompaña, que nos limita mucho en nuestra forma de vivir y de hacer, y de darle realidad a la vida. Porque la vida es un proyecto permanente en la que cada día hay que despertar de alguna manera
y también vencerse a sí mismo de alguna manera. Por eso decía Lao Tse que el que vence al otro es fuerte, pero el que se vence a sí mismo es invencible. Entonces, como realmente el tema de esta noche es el viaje al que nos invita al Padre Pablo, aquí nos han pedido algunas personas leer el texto que publicamos ayer y hoy. Cada día tenemos una publicación que llamamos Armonía y Salud. Eso lo hablaba con Verónica, porque varias gente nos dijeron, ¿por qué no leerlo? Como ya para compartirlo, porque detrás de todo esto, detrás de todo ese saber hay un ser humano, ¿ya? Porque nosotros no somos el conocimiento, es la conciencia la que nos guía y le da fundamento a la vida, le da asiento a la vida. Uno puede tener un conocimiento infinito, sin embargo, no estar comprometido con lo que habla. Es decir, que en ese sentido, por eso resalto tanto la persona del Padre Pablo. Entonces, vamos a leer el texto de ayer y el de hoy también, y luego unos minutos más para brindarle la oportunidad al Padre Pablo de que hable con nosotros, ¿no? Bueno, ayer decíamos, ayer le llamamos el Padre Pablo, hoy obispo. Pero eso es parte de la vida, porque la vida es una paradoja en muchísimos sentidos. Aquí decíamos ayer, a propósito de la llegada del Padre Pablo, la vida aprende de sí misma mediante una continua retroalimentación. Este ser que llamábamos y seguimos llamando el Padre Pablo, sin ignorar su condición actual de obispo, teólogo, poeta, místico y hombre de una sapiencia para viajar a gusto por cualquier rama del mundo del conocimiento, está con nosotros. Su presencia y su mensaje es de sabiduría e inspiración para afrontar los desafíos de la vida. Este ser ha sabido vivir con nosotros, de juntarse y untarse de nosotros sin prejuicios y sin fronteras. Este hombre que se inspira en el arquetipo de la compasión del Cristo sabe mirarte sin juicio y sin reclamos. Cuando residía con nosotros se hizo habitante de Bonao, del barrio Capotillo, Cristo Rey, y allí servía con una entrega sin límites. Siempre que lo visitábamos estaba trabajando con la gente, pero no nunca, incluso cuando me visitaba en la casa, siempre se quedaba dormido, incluso en momentos de comer, porque los tiros del barrio Capotillo, me decía, no lo dejaban dormir. Es decir, cuando se llega a ese nivel de entrega, y por eso esa paz que emana del Padre Pablo, que no es una paz puntual, porque ahora tengo que proyectar esa imagen, yo puedo decirlo, porque he sido testigo en muchísimos sentidos de verlo en situaciones del estrés que vive mucha gente cuando estuvo viviendo allí, y siempre fue permanente la sonrisa y la apertura para recibir a la gente. Y eso en un mundo como este, donde se endurecen los corazones, porque engordamos demasiado la cabeza, y al engordar tanto la cabeza, creyéndonos que somos seres solamente racionales, pero no es así. A nivel antrobiológico, el ser humano tiene un hemisferio cerebral derecho y uno izquierdo. Cuando uno en la consulta le toma el pulso a la gente, la mayoría, vamos a decirlo 28%, el pulso, el hemisferio cerebral izquierdo siempre está muy lleno, saturado, pero el hemisferio cerebral derecho siempre está el pobre pidiendo auxilio, porque casi no lo usamos. Es el hemisferio cerebral para nosotros asumir el proceso creativo y simbólico de la existencia. Por lo tanto, es necesario
pero eso no significa que hay que despreciar el hemisferio cerebral izquierdo. Es decir, que es algo que va con nosotros, igual que la necesidad de cantar, de danzar, de escribir. Eso ha acompañado al ser humano siempre. Nosotros desde la medicina holística decimos que si integramos el hemisferio cerebral izquierdo, el derecho, si nosotros somos capaces de reconciliarnos con la totalidad de la existencia, la enfermedad no tuviera ese nivel de presencia tan dramático como el que tiene el ser humano de hoy. Porque justamente hablar de salud, hablar de poesía, implica una visión holística, porque, repito, nada existe como una realidad aislada. Es decir, una situación emocional determinada, un pensamiento determinado va a generar una situación emocional determinada. Es decir, y eso va a influir en todo el sistema orgánico del cuerpo. El cuerpo no es un elemento aislado, pero hay un asunto también que es un asunto de civilización. Hablar así es un pecado, porque existe hasta el especialista ya de la punta de un dedo, pero la punta de ese dedo no existe al margen de la totalidad del cuerpo, hay que ver un todo. Por ejemplo, una vida que genera mucha incomodidad y estrés, ¿qué sucede? Las hormonas del estrés me van a infectar completamente. Sin embargo, una actitud lúdica me va a permitir incluso desarrollar la hormona, la endorfina, que sube el nivel del sistema inmunológico. Es decir, el estado de miedo va a influir en tus riñones, y los riñones a la vez tienen que ver con el corazón, tienen que ver con, o sea, que somos un todo lo que queremos decir. Pero el ser humano siempre ha tenido necesidad de preguntarse y preguntar cosas. Hans de Payne, por ejemplo, una vez decía que por cada pregunta que hacíamos teníamos miles de preguntas. O Max Planck en un diálogo que dice que justamente la inmensidad de la existencia lo llevó a él a hacer muchas veces silencio, porque sucede lo mismo. De toda manera es una paradoja. Nosotros buscamos el equilibrio y esa es la visión holística, pero en definitiva el equilibrio en sí no existe, porque algo completamente en equilibrio no tiene necesidad de moverse, de expresarse. Cada día uno se levanta con el ánimo de hacer su jornada, porque siempre hay algo para hacer, algo falta. Se podría decir que el ego siempre, lo que es la personalidad, el falso yo, siempre está buscando y buscando y buscando, pero no importa, eso forma parte de nuestro itinerario. Entonces, este hombre, del que yo no quiero decir tanto de su saber, porque ya muchos de ustedes eso saben, pero esa parte humana es esencial y hay que resaltarla, sobre todo en un momento de crisis de humanidad, donde la incertidumbre parece que lo arropa todo. Entonces aquí decía del padre Pablo, y eso lo veía antes de ayer cuando nos visitaba, y decía que cuando residía con nosotros se hizo habitante de todos los lugares del país, y decía que la felicidad que irradia solo depende de nuestro anhelo de ser generosos, amables y afectuosos. La verdadera felicidad nace de esta experiencia madura de dar, compartir y desarrollar la ciencia de la bondad. La virtud es la alegría que podemos experimentar en este reino humano. Este referencial es sanador para tener presente que por muy corrompida que esté la sociedad, nunca podrá alterar la habilidad de una persona para hacer el bien. Actuar así no solo genera alegría en nuestras vidas, sino que beneficia a la sociedad. Podemos ofrecerle al mundo nuestro deseo de intentar vivir de un modo que no genere temor ni en nuestras
mentes ni en las de quienes nos rodean. Está de más decir que es un honor tener que presentar a este hermano del alma. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias. Gracias por estar aquí con nosotros también. Sin más palabras. Pero te iba a leer otra página, pero parece Bueno. que decía más o menos algo parecido. Es diferente. Diferente. Yo me voy a robar 2 minutos más. Sí, por favor. Sí. Bueno, pues decía Verónica, decía el obispo Paul, su vida es su mensaje. La poesía vital, humores, afectos, cortejos, seducciones y sediciones. Si hay algo que modifica, hace variable y frágil el humor, es el hábito de los afectos, el ámbito de los afectos, los cortejos. Ahora la luz se puso, no sé, sí, que la luz llega muy pobre aquí. Sí, si la lámpara se puede mover un poco. Sí. Gracias al hermano, que siempre sabe estar presente. Sí. Sí, una letra muy pequeña. Dice aquí, la poesía vital, humores, afectos, cortejos, seducciones y sediciones. Si hay algo que modifica, hace variable y frágil al humor, es el ámbito de los afectos, los cortejos, las seducciones y las sediciones. Todos los que nos nutre a través de nuestro sentido nos afecta. El afecto hacia alguien, hacia algo, nos hace sentir bien, de buen humor. Los asociamos comúnmente a esa influencia del otro, de lo otro, como influjo que nos anima, alienta y complace. Sentir afecto hacia alguien, hacia algo, nos inclina, nos acerca, nos aproxima, nos hace sensibles, curiosamente, de todas las posibilidades del sentir, del sentirnos. El afecto hacia nos resulta, dice, nos resulta que aquella que nos sensibilizan, que nos enternecen, que nos alejan en el cuidado y en el servicio. Nos resaltan las probabilidades virtuosas, hace de nuestro humor una cálida caricia, más allá del tiempo y el espacio. Podríamos pensar, porque es lícito hacerlo, sin someterse a los prejuicios y paradigmas establecidos, que nuestra naturaleza necesita del afecto hacia todo lo que nos envuelve, lo imaginable, lo pensado, lo pensable, lo sentido, lo vivido, lo visible, lo otro, los otros, nosotros, etc. Renunciar a ello nos pone de mal humor. Lo que nos afecta viene, va. El afecto va, no necesita causa, ni motivo, ni objetivo, ni meta, ni sentido. Y como el humo de ofrenda hacia el infinito corre en un tránsito de permanentes mutaciones. Así el cortejo de la vida, con un despliegue de colores, olores, tactos, sabores, sonidos, encuentros y sorpresa, nos animan si nos atrevemos a dejarnos sentir en el gozo permanente, que flota como el humo y trasciende el cotidiano acontecer, haciendo de ese acontecer una excusa, una provocación, un reclamo o un espejismo. La vida toma carácter cuando se siente. La conciencia de existir nos sublima de lo concreto hacia la eternidad, de la nada que sostiene a las estrellas. Y seducidos flotamos ya como humo invisible, intangible, imprevisible, cuando la posición, la ambición, la usura nos atrapan en el querer y el tener. El humo se hace denso, pesado, tóxico y acecha la sedición. Sedición, que es una de sus acepciones, nos habla de la sublevación de las pasiones. De las pasiones desordenadas. Las pasiones se hacen padeceres. Los gozos
se hacen ambiciosos, los placeres se convierten en pecados, los sentires se ven como peligrosos. Al liberarlo, ese vuelo se transforma en libertad condicional. La contemplación se nos antoja y se llena de conspiración. El cortejo se tiñe de la persecución, la seducción, del engaño. La transparencia se convierte en una expresión que enturbia y de mentiras. El desastre está servido. La sedición se hace costumbre. La costumbre, la norma, la verdad impuesta, la imposición, se confunde con la naturaleza del ser y el ser deja de ser. E incluso eso nos lleva como reclamo hacia el furtivo, onírico, sentir que en un momento de elegancia, de ganas, de la razón y flojera de nuestra coraza, se adentra en nuestra alma y nos hace cosquillas, jadeo, suspiro, emoción o cualquiera de los incontables cómplices que lo eterno tiene para culminar permanentemente su vocación de amante, el que ama. Bueno, hasta ahí llegamos. Gracias, doctor José. Gracias. Padre, hacía falta esa introducción, así, hacerle a usted toda esa reverencia, porque este es un evento donde no tenemos prisa. Padre, vinimos aquí a pasar un tiempo así tranquilo. Tranquilo. Sin correr, Es siempre lo que me dicen la gente, tranquilo. tranquilo. Padre, Paul Dupuy. Bueno, muchas gracias. Yo no sé si me pueden... ¡Qué tecnología! Muchas gracias. Bueno, yo quiero agradecer a todos y todas que han trabajado para organizar esta pequeña conferencia. Para mí es casi increíble, no me imaginaba. Cuando yo llegué a la República Dominicana por la primera vez, tenía que aprender el español, ¿verdad? Y yo casi no hablaba nada. Pero es aquí que yo descubrí la condición necesaria para la poesía mística. Le voy a explicar. La virtud más necesaria es la humildad. Y yo, como no hablaba muy bien español, yo llegué en un momento que en los carros públicos, allá en la región de Bonao, había hasta 11 personas dentro de un carro. Yo he contado, yo me recuerdo. Entonces uno tiene que sentirse sobre las rodillas de otra persona. Entonces a cierto momento una joven se siente sobre mis rodillas, siendo yo monje, ¿verdad? Entonces yo quiero decir, si fuera posible de cambiar rodillas, de sentarse al lado. Pero yo, como no manejaba muy bien el español, ella decía, ¿y por qué? Yo quiero decir que para mí es una situación embarazosa, pero no conocía la palabra, pero es porque yo soy embarazado. Entonces, ellos, de verdad que yo digo, ¿qué he dicho? ¿Qué he dicho? La varilla, la varilla. Así aprendí el español. Pero eso nos da humildad, ¿verdad? Porque son humillaciones. Pero la verdadera poesía, sobre todo mística, necesita primero la humildad. Por eso que yo descubrí la poesía mística aquí en el país, en los carros públicos. Lo que yo me di cuenta en cierto momento, que los poetas místicos del mundo entero, que sea de Grecia, que sea de España, que sea de Irán, que sea de Siria, India, lo que sea, tenían una experiencia común, todos, aunque no tenían la misma religión. Es que cuando entran en estado de éxtasis, hay una abstracción total de su persona, de su historia, de sus creencias, de su época, de todo eso hay solamente Dios.
solamente Dios. Y evidentemente no se puede hablar de Dios, porque Dios es una esencia pura. Y cuando salían de su experiencia, se recordaban de lo que había experimentado, pero no podían decir nada. Pero dichosamente han tratado de decir algo, porque por eso esos poetas místicos que siempre se quejan que no podemos decir, no sabemos cómo decirlo, han tratado de decir algo. Este algo es la poesía mística que tenemos y que es la experiencia común de todos los poetas místicos del mundo entero, que es una cosa muy bella, muy elevada. Pero es que la palabra mística hoy, ¿qué significa? O éxtasis, ¿qué significa? Hay gente que dice, cuando yo veo mi perrito yo estoy extasiado. La palabra éxtasis tiene muchos niveles diferentes de significación según la palabra, la persona, como el amor. Como el amor. El amor puede ser actitud divino, totalmente de unión del alma con Dios. O puede decir, yo amo las flores, yo amo los espaguetis. Tenemos la palabra amor con mucho significado. Y como éxtasis también tiene muchos significados. Pero en su sentido propio es cuando los poetas han tenido la experiencia de Dios. Y intentan de hablar de lo indecible. Es todo bonito. Entonces, el determinador común entre todos los poetas místicos del mundo que han tenido éxtasis es que tienen pasión, tienen esta energía también, tienen amor, tienen luz. Esas calificaciones siempre ilustran a los poetas místicos. Y este amor increado que es Dios. Pero nosotros somos criaturas, no somos el increado, pero estamos en relación con el increado. La verdad es que no nos conocemos muy poco. Por ejemplo, los orientales suelen decir, ¿qué somos nosotros? ¿La ola o el agua? La ola es agua, y el agua hace olas. Y si somos ola, hacemos parte del agua, que es Dios, ¿verdad? De modo que nosotros estamos en una condición difícil de entender, a menos de aplicarnos seriamente. Es porque los místicos dicen, tenemos que convertirnos en lo que somos. Porque no somos lo que somos. Tenemos que convertirnos en lo que somos de verdad. Y San Gregorio Nacianceno dicen cosas a veces muy fuertes. Por ejemplo, él dice, Dios está en unidad con los dioses y es conocido por ellos. Y de hecho, nuestro Señor ha dicho, vosotros sois dioses, como D minúscula, repitiendo la palabra del Salmo, creo que es 34 o 38, algo así. Es que nosotros ya participamos a la divinidad, no por naturaleza, no somos Dios por naturaleza, pero por participación. Muchas personas piensan, bueno, Cristo vino a tierra para lavarnos de nuestros pecados. Sí, es una parte, pero no la parte principal. La parte principal es que nuestro Señor vino en la tierra para participar a nuestra humanidad, para que nosotros podamos participar a su divinidad. Vosotros sois dioses, dice el mismo Cristo. De modo, ¿qué significa eso? ¿Qué estado de éxtasis nos revela la realidad de esas palabras? Hay un padre jesuita que decía que la poesía es un clamor por la presencia de Dios. La verdadera poesía no es que se hable únicamente de los gaticos, de los peritos, de las flores. Son cosas bonitas, yo no tengo nada contra eso, al contrario.
pero es un clamor hacia Dios en su sentido más profundo. Santa Catalina de Siena decía: sé quién Dios quiso que fueras y prenderas fuego al mundo. Tenemos que prender fuego. ¿Qué dijo? Yo vino para prender el fuego, ¿verdad? Que nosotros seamos fuego, pasión, luz, amor en su sentido más elevado, más fuerte. Es eso, no solamente de mirar la televisión, de comprar chicharrones o lo que sea, ¿verdad? Es mucho, mucho más distinto de eso, mucho más diferente. Pero San Simeón, el nuevo teólogo, un santo griego, dice que no solamente tenemos que entrar en comunión con Dios y tener esta experiencia, tenemos que ser conscientes de eso. Y no solamente subir esto, de ser, o sea, vivir esta comunión todos los días. Entonces, esto para dar unas nociones de lo que es el éxtasis, ¿verdad? Hay personas que cuando han tenido experiencias de éxtasis se vuelven locos. Pero hay una locura humana y una locura divina. Los locos que ya no se pueden controlar, ha sido demasiado fuerte. Hay un santo que había pasado 30 días de día y de noche en estado de éxtasis con Dios. Y él ha confesado: si Dios no me ha conservado vivo, sería muerto, porque esta energía era demasiado fuerte para el cuerpo humano. Entonces hay gente que tienen éxtasis y experiencias divinas y se vuelven locos. Pero hay los locos de Cristo también, los locos de Dios, que hay muchos ejemplos de eso. Santa Isidora la loca, por ejemplo, en Egipto. Ella entró en un convento y ha vivido deliberadamente diferente de las otras monjas. Las monjas tenían un velo sobre la cabeza, ella un trapo que se utilizaba para limpiar los platos. Ella no comía las mismas cosas con ella, ella recogía las migajas de la comida y comía eso. Y lo que bebía era el agua para limpiar los platos. Entonces las monjas decían: es una loca, es loca, verdaderamente loca. Y comenzaban a menospreciarla, a despreciarla y hasta a huirla, a odiarla. Pero ella tenía también luces de Dios y comenzaba a decir: hermana, usted sabe que en tu corazón está tal cosa, profecía, luces espirituales y todo. Ese día que, bueno, es una loca, pero no como los demás, ¿verdad? Es otro estado de locura. Yo no sé si ustedes conocen la película La Isla Ostrov, una película rusa. Se los recomienda. Bueno, el actor principal que se convirtió, se hizo cristiano profundo, que era solamente un cantante popular, de música popular. Pero al jugar este papel de Fray Anatolia, él se convirtió. Fue alguien temeroso. Bueno, mejor mirar la película, se lo recomienda, en lugar de explicar todo. Pero este monje, no era monje, era militar. Él pensaba haber matado a su jefe, porque los alemanes vinieron, cogieron el barco y todo eso. Y él llegó con las aguas a un monasterio en Rusia. Y ha pasado toda su vida pensando que había matado a su superior. Pero todos pensaban que era loco. Pero la gente comenzaba a venir, ellos lo sanaban. Él tenía el don de sanación. Él tenía el don de leer en las almas y demostrar. Usted pide eso a Dios, pero no es eso lo que está pidiendo a Dios. Usted no entiende lo que está pidiendo a Dios. Es como Meister Eckhart que dice
Él dice, muchos hombres tratan a Dios, aman a Dios como aman a su vaca. Quieren la leche de la vaca, quieren el queso de la vaca y al final hasta la carne de la vaca. Dios, deme eso, deme el otro, deme. Y así es Dios para cierta gente. Dice, sí, yo amo a Dios, yo voy a la iglesia, yo digo mis oraciones, pero tratan a Dios como no se debería. Pero no saben, pero este monje podía leer en las almas, no, tú dices que tú amas a tu esposo, pero no, tú prefieres a tu puerquecito. Y ha mostrado por qué y cómo y cuándo. Él tenía esas luces. Es realmente una maravilla. Se llama Ostrov en ruso, la isla. Por favor, míralo si usted quiere mirar. Yo lo he visto como 5 veces y cada vez me inspira mucho más profundo. Es una de esas películas que no se cansa de mirarlo. Y hay mucho, bueno, yo voy a ser más corto porque si uno comienza a comentar todo, no llega a terminar. Pero hay una divina locura. Los santos, a cierto punto, también para el mundo son locos. Porque no aman a las cosas del mundo, no están pegados a las cosas del mundo, aprecian todo, aman a los animales, aman a la naturaleza, mucho más que la mayoría de las personas. Pero su amor está hacia Dios. Hay algunos textos que le voy a leer. Primero, Santa Hildegarda de Bingen, una santa del siglo XI, dice, una alemana. Ella dice, la palabra de Dios está en toda la creación. Porque la palabra de Dios es lo que crea, lo que da vida. Ninguna criatura tiene significado sin la palabra de Dios. Que quiere decir que ya desde el inicio de nuestra concepción tenemos la palabra de Dios dentro de nosotros. Es esta palabra que nos ha creado. La palabra de Dios está en toda la creación, visible e invisible. La palabra de Dios es vivir, ser, espíritu, todo verde, toda creatividad. Ella continúa así. Al final le dice, así es el espíritu en la carne. La palabra es indivisible en Dios. Embarca a todo. Yo me recuerdo un día, estaba hablando con un astrónomo que enseñaba en la universidad. Él le preguntó, según usted, por su ciencia, ¿el universo sería finito o infinito? Le dice, no sabemos. No sabemos porque la mente humana puede decir, si yo digo que el universo es finito, la mente humana puede decir, más un centímetro, 2 centímetros, ¿no? Podemos imaginar siempre más. Pero él dice, pero si también decimos que es infinito, no podemos imaginar lo que significa un universo infinito, y aún mucho menos a un Dios infinito, ¿verdad? De modo que estamos aquí tratando hasta en la realidad material y física, los misterios de Dios los encontramos. Hay un sufí, los sufíes son los místicos musulmanes. Hay un sufí de Irán del siglo X y XI, se llama Baba Kuji de Shiraz. Vamos a decir solamente Baba. Él dice, en el mercado, en el claustro, solo a Dios vi. En el valle y en la montaña, solo a Dios vi. A Él he visto a mi lado muchas veces en la tribulación, en favor y en fortuna. Solo a Dios vi. Su unión con Dios era tan fuerte. En oración y ayuno, en alabanza y contemplación, en la religión del profeta, él era musulmán. Le dice, solo a Dios vi.
Ni alma, ni cuerpo, accidente, ni sustancia, cualidades, ni causas. Solo a Dios vi. Todo lo intelectual también. Él podía ver nada más que a Dios mismo. Y él continúa así. Es un poco largo, no lo voy a leer todo, pero usted entiende la idea ya. Solo a Dios vi. Él dice, yo mismo, con mis propios ojos, vi más claramente, pero cuando miré con los ojos de Dios, era tan unido a Dios que miraba con los ojos de Dios. Cuando miré con los ojos de Dios, solo a Dios vi. Fallecí en la nada, me desvanecí, y he aquí yo era el todo viviente, solo a Dios vi. Que queremos decir que en realidad estamos llamados a este nivel de unión y de comunión con Dios, que para nosotros somos Dios vivo. Cristo está presente en todos los seres humanos. Él nos pide, ama a tus enemigos. Bueno, no es siempre fácil, ¿verdad? Ama a tus enemigos. Tenemos que amar a todo el mundo, pero no todo el mundo es amable, como yo digo. Tenemos que hacer un esfuerzo. Pero cuando nos damos cuenta que Dios está dentro de esta persona, Cristo está dentro de esta persona, entonces, ¿por qué no amar a la persona si Dios mismo lo quiere y lo ama? Hasta los demonios, los diablos, le gustaría ser donde Dios no está, pero Dios está por toda parte. El fuego del infierno es el sufrimiento de los diablos que le gustaría ser donde Dios no está, pero Dios está dentro de ellos. Dios ha creado los ángeles que han caído, pero esto es el fuego del infierno, su castigo, elegido por ellos mismos. Dios les ama porque son su creación, no como diablos, como ángeles. De modo que tenemos que amar, y hay santos hasta que oran para la conversión de los demonios. ¿Sí? San Efraín el Siriaco, San Silván y otros. Entonces, solo a Dios vi. Podemos llegar a ver únicamente a Dios a través de todas las personas, todas las circunstancias, hasta las cucarachas. Tenemos que ver a Dios. Dardu Dayal es de Gujarat. De Gujarat, que ha producido santos, y hasta muchos santos, ¿verdad? Es un poeta sant de Gujarat del siglo XVI. Una de las cosas dice, elimina cualquier dualidad que haya. Entonces habrá bienaventuranza interior, dado, su nombre era dado. Una vez que la mente está pegada a Dios, ¿cómo se puede ir a otro lado? Como la sal se disuelve en el agua, ella entra en el Señor. Jesús dice, somos la sal de la tierra. Entonces esta sal debería ser disuelto en el agua del bautismo. El segundo bautismo de las lágrimas, de la purificación total, el bautismo del Espíritu Santo. Que somos llamados a disolvernos dentro de Dios, siendo sal, para decirlo así. Hay un otro poeta cristiano, esto católico, del siglo XIII, Jacopone da Todi. Ustedes lo conocen probablemente por el cántico a las funerales de antes. Dies ire, dies illa, solve seclum in pabila. Los que tienen cierta edad se recuerdan de haber oído. Es el compositor de ese bellísimo cántico espiritual. Él dice, es muy largo su poema, pero yo voy a leer una parte. Él dice que nosotros tenemos los 5 sentidos, el olor, la audición, la palabra, etc. Y él dice que Dios nos asedia por nuestros sentidos.
como el otro Babu que dice que solo a Dios vi. Llegamos a solamente oír a Dios, llegamos solamente a ver a Dios, solamente a saborear a Dios. Llegamos a ese estado. Él dice, si salgo por la puerta de la audiencia, el oído, lo que escucho apunta todo a ti, Señor. No puedo escapar del amor a través de esta puerta. Nos gusta escaparnos de Dios de vez en cuando para decir, voy a tener un poco de vacaciones. Pero no, él dice, si salgo por el gusto, todo sabor proclama amor, amor divino, amor hambriento. Porque llegamos a ser hambrientos de Dios. Y él dice también, se me ha premiado en tu anzuelo, porque quieres reinar en mí. Si salgo por la puerta del olor, te siento en toda la creación. Me has atrapado y me hirió a través de esta fragancia. Porque San Pablo habla de la fragancia de las virtudes de Cristo, ¿verdad? Y este sentido de olor es el sentido interior. Porque San Agustín habla del ojo espiritual que puede ver a las cosas de Dios. Los ojos del cuerpo no pueden ver a Dios. Podemos saber a lo creado en quien Dios existe, pero ver a Dios, oír a Dios, oler a Dios, olor a Dios, esto, oler a Dios, esos son los sentidos espirituales, porque lo que tenemos en el cuerpo lo tenemos también en el espíritu. Y él va continuando así. Santa Mectilda de Magdeburgo, también del siglo XIII. Señor, eres mi amante. Imagínense la familiaridad. Señor, tú eres mi amante. No un cualquier amante, tú eres mi amante. Mi anhelo, mi corriente que fluye, mi sol, y yo tu reflejo. Pocas palabras de cuántas cosas dice, cuántas cosas está dicho en esas pocas palabras. Hay otro poeta que seguramente ustedes conocen, es un sufí, nació en lo que es Afganistán hoy, pero vivió en lo que es Siria actualmente, Rumi, Jalaluddin Rumi, siglo XIII también. Fue un periodo de muchos grandes poetas. Es muy conocido. Sí. Bueno, él es el poeta místico más popular, más leído en Estados Unidos, por ejemplo. Y yo digo que los dos más grandes poetas místicos del mundo, según mi humilde observación, San Juan de la Cruz y Rumi. Verdaderamente se coinciden mucho, se coinciden. Dice, el sabio tiene miedo de ahogarse. ¿No es todo el propósito del amor disolverse? Dos pequeñas palabras. Esto es el amor. El amor nos lleva a disolverse. Por eso que hay que purificarnos si queremos recibir la toca de Dios. Eso es la humildad. De eliminar de nuestra alma todo lo que no es Dios. Esa es la humildad, que es la raíz de todo amor. Él dice también, esperaba componer 50 versos en tu alabanza a Dios. Sin embargo, cierro mis labios para que puedas abrir los tuyos. He dicho, yo me gustaría mucho escribir, pero no, mejor que tú hablas, que tú digas, yo voy a escucharte a ti, tú no tienes que escucharme a mí. Tú conoces la historia, este señor que estaba orando y orando. Pero Señor, tantas cosas que yo te pido, nunca me contestas. Y nuestro Señor dice, si yo también estoy tratando de hablar contigo, pero tú nunca me oyes. Entonces, Rumi dice, no, lo voy a dejar de a ti,
de hablar, que es más importante. Eres la arena de mi mar, siempre rubia. Silenciosamente entra profundamente en mi concha de ostra para convertirte en una perla brillante. ¿Te ve? En la ostra no tiene perlas por naturaleza. Tiene que esperar que un poco de arena entre dentro de la ostra, pero es una irritación. La irritación de la arena que la ostra trata de protegerse, de cubrirlo, lo que cubre es la perla. Se produce por sufrimiento. Por eso que nuestro Señor dice de no tirar perlas a los huecos. Las perlas son el fruto de nuestros sufrimientos que sufrimos para llegar a Dios. Por eso que hay que ser muy cuidadoso. El sufrimiento es una gran bendición. Es una gran bendición. Si lo aceptamos y unirnos con el Señor que ha sufrido para nosotros. Lo que buscas, que está buscando. Nosotros buscamos a Dios, pero Dios está buscando a nosotros también. Se coordina bien, es todo lo mismo. El amor encendió un fuego en mi pecho, y cualquier cosa que no fue amor, se fue. Sutileza intelectual, filosofía, libros, escuela, todo lo que quiere ahora hacer o escuchar es poesía. Que Rumi llegó allá, la teología, la filosofía, los libros, todo eso que conocía, era muy instruido, pero ya nada más que la poesía, porque la poesía es la manifestación de Dios. Por eso que es eso que él buscaba. Yo sé que aquí hay poetas místicos, yo les veo. Yo estoy mirando. Entonces continúa, porque puede eliminar todo el otro en tu vida, pero no la poesía. Guarda la poesía. Me abrazó como su propia alma. Hablando de Dios, Dios me abrazó como su propia alma. Mis dudas y malos sentimientos me abandonaron. Puso su hermoso rostro en mi hombro. La misma cosa se puede leer en San Juan de la Cruz, es el mismo lenguaje, porque los poetas místicos hablan todo el mismo idioma. Siempre hablan el mismo idioma. Bueno, hay muchas cosas que él ha escrito. Bueno, vamos a terminar con él. Bueno, una palabra más. Rumi dice: derramé mi espíritu sobre ti, fusioné mi vida con la tuya. Ahora hasta mi alma tiene tu olor. Que el alma de los santos tiene el olor de Dios. Muy bien dicho. 3 palabras cada uno. Pero hay otro, él también es el sufi. ¿Se dice sufi o sufí? Sufí. ¿Ah? Sufí. Al-Halaj, Mansur Al-Halaj, que hay diferentes, lo han matado a causa de sus éxtasis. Hay diferentes versiones. Hay que dicen que lo han cortado la cabeza y otros que lo han crucificado como a Cristo. Yo no sé cuál es la historia más auténtica, pero él era muy fuerte. En cierto momento, él lo han matado porque en cierto momento él cae en éxtasis. Y él dice, Ana al-Haq, en árabe, que quiere decir yo soy la verdad. Entonces, le han matado. Tú no puedes decir que usted es la verdad. Era Dios hablando a través de él. La verdad era Dios. Entonces, matándole a él, han querido matar a Dios sin saberlo. Y muchas personas en la sociedad actual también hacen la misma cosa. Matar a Dios de otro modo, ¿verdad? Mira hasta dónde él llega para mostrar la unión del alma con Dios. Él dice, vi a mi Señor con el ojo del corazón, el ojo espiritual de San Agustín.
vi a mi Señor con el ojo del corazón y le pregunté, ¿quién eres? Él respondió, tú. El amor unifica, ¿verdad? El amor unifica. Es por eso que Cristo se hizo cuerpo humano, para que nosotros podamos resucitar al último día y tener el cuerpo resucitado de Cristo. No solamente perdonar nuestros pecados, pero también transformarnos. Eso, si tengo tiempo, hablaré un poco al final de eso. Su mente es mi mente su mente. Si Él quiere, yo quiero. Y si yo quiero, Él quiere. Hablando de Él es Dios. Pero, Dios mío, qué bello de tener esta intimidad, esta fuerza con Dios, ¿verdad? Cuando Dios toma un corazón, lo vacía de lo que no es Él. Cuando ama a un siervo, incita a otros que lo persigan, de modo que ese siervo llega a enfrentarse solo con Él. De modo que los que verdaderamente se dan a Dios sufren mucho, son perseguidos. Yo me recuerdo de una palabra, un cardenal de Quebec, el cardenal, me va a venir a la mente, es la edad, perdón, pero él dijo, hay pobres santos, durante su vida la iglesia les canone y después de su muerte les canoniza. Quiere decir que necesariamente para ser santo uno tiene que sufrir, obligatoriamente. Si todo el mundo te quiere, te dice que tú eres bueno, tú eres, difícilmente va a llegar a la santidad. Y él dice la misma cosa. Mi yo es Dios, dice Al-Halash. Nuestro verdadero ser es divino. Nuestro verdadero ser es divino. Perdón. Él dice también, tu espíritu se ha enredado en mi espíritu, así como el vino se combina con el agua pura. Echa agua pura en el vino, ¿qué pasa? Tú no puedes sacar el agua ya. Están juntos. Nosotros somos el agua y Dios es el vino. De modo que nos podemos disolver en el vino de Dios. Por eso que hay mucho significado, por eso que Cristo, Él se hace pan y vino para nosotros, que su sangre y su cuerpo. Esto tiene profundidades místicas que la gente normalmente no piensa, pero sería bien que pensamos de esto. San Juan de la Cruz, todos ustedes lo conocen, Él lo ama. Es muy largo, y ustedes todos han leído San Juan de la Cruz, no lo voy a leer mucho porque aunque valdría la pena, pero yo estaba explicando a un poeta místico el otro día, o hoy mismo, no me recuerdo, que San Juan de la Cruz llega a una exclamación tan fuerte, demostrar que somos uno, nosotros y Dios, que había, porque la Inquisición era fuerte en aquella época. Entonces, él explicaba teológicamente aparte, pero para que sean explicaciones teológicas aceptables, ¿verdad? Pero su verdadero decir era su poesía. Pero él sabía que si la gente le dice, hey, pero tú estás diciendo herejía, no, es solamente poesía. Es solamente poesía. Pero en su poesía decía la verdad que él experimentaba. Pero sufrió tanto, los que conocen su vida, ¿cuánto ha sufrido? Otro gran poeta es San Francisco de Asís, y cuánto sufrió en sus ojos, en su cuerpo. Es que el sufrimiento nos despega de la tierra, de las cosas puramente humanas, y llegamos poco a poco a ser purificados. Y en esta purificación llegamos a ser... Mantenga pulsadas ambas teclas de volumen durante 3 segundos para utilizar TalkBack. El dogma.
¿Lo estaba queriendo pagar? Sí, sí. Eso no fue yo. Quería pagar el Ajá. tiempo suyo. No lo voy a leer todo, aunque me gustaría. San Juan vale la pena de ser leído. En su Noche Oscura del Alma, a la estanza quinto, él dice: oh noche que guiaste, oh noche amable más que la alborada, oh noche que juntaste amado con amada, amada en el amado transformada. Imagínense el estado de unión tan fuerte que dice que Dios transforma el amado, o sea, el alma, que hasta el amado, que es el mismo. La unión es total. Es por eso que dice, no, solamente poesía, que para protegerse, para proteger. Bueno, tiene razón también, tiene razón. Que son cosas que la experiencia de los místicos es siempre lo mismo. Los otros poetas del mundo tienen su lenguaje, pero los poetas místicos hablan todo el mismo idioma, del mismo idioma. El cántico espiritual también, que ustedes conocen. Descubre tu presencia y mátame tu vista y hermosura. Que la hermosura de Dios no las podemos tolerar, es tan fuerte, tan fuerte. Yo digo a veces que comparando a Dios a un diamante que tiene miles y miles de facetas. Vamos a pasar la eternidad en el cielo. Cada vez que vemos una faceta, dice, vamos a vivir una eternidad de admiración, ¿verdad? Que Dios, vamos a descubrir que todo será un poco distinto, siendo lo mismo, que no nos vamos a aburrir en el cielo. Hay gente que dice, sí, pasar la eternidad con una lira, toc, 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 toc. Yo me recuerdo de una señora que dice, voy a poder mirar a mi parakeet en español, el perito, sí. Voy a poder ver a mi perito en el cielo. Perito, bueno, porque vas a ver el cielo hace mucho más que su animalito. Que San Enrique Suso, que era discípulo de Maestro Eckhart, el desapego, exacto. De que San Enrique Suso dice, dando forma a lo informe. Eso es lo que hacen los místicos, los poetas místicos, dan forma a lo informe, porque en sí mismo no tiene forma. Dios no es como nosotros. Dios es pura esencia. Pero Dios, a través de sus energías, se puede manifestar en nosotros, a través de toda la creación, a través de la belleza, a través de todo, pero que no es su esencia. No podemos conocer a Dios en su esencia, pero en sus energías sí podemos conocer. Y podemos ver a Dios en todo. Ustedes conocen a Sri Ramakrishna, quizá. Ramakrishna, que era seguramente uno de los más grandes místicos en la India del siglo XIX, XIX. Él dice, caía en éxtasis cuántas veces, continuamente, hasta San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz siempre tenía sus éxtasis y a veces la levitación. Una vez está hablando con Santa Teresa de Ávila, él está sentado, él siente que se va a levantar. Entonces, con su silla, se apega con su silla, él subió con su silla, así, no quería manifestar eso frente a Santa Teresa, pero subió así con su silla. Y Ramakrishna dice, una pequeña excitación exterior hizo vibrar todo el fondo
de mi conciencia espiritual. No necesitaba mucha cosa, ¿no? Entonces, una pequeña excitación exterior era bastante para que él caiga en éxtasis. Incluso una niña en la calle se me apareció disfrazada de Sita, una diosa, disfrazada de Sita, yendo al encuentro de su esposo victorioso. Ha visto a la niña, de una vez ha visto una manifestación divina. Él dice, un día vi a un joven inglés. Él estaba de pie, apoyado en un árbol, con las piernas cruzadas. Esto inmediatamente evocó en mi mente el pensamiento de Krishna y entré en samadhi, en éxtasis. De modo que solamente al ver a jóvenes, a muchachos, a niñas, ya era suficiente para caer en éxtasis para él. Él ha escrito poesía también, pero yo he seleccionado esto para mostrar que todo puede ser vía de reconocer a Dios, de entender a Dios, de experimentar a Dios. Kabir también es un místico de la India, un poeta, es considerado como un santo en India del siglo XV. Kabir, que era bastante fuerte, no tenía la dulzura de San Juan de la Cruz o hasta de Rumi. Él era, oh hombres, oh hermanos míos, ¿por qué no ves que el Creador se manifiesta en toda su creación? Bueno, repitiendo la misma cosa que han dicho nosotros, en otra forma. ¿Por qué no ves que el Creador se manifiesta en toda su creación? Y toda la creación es la encarnación del Creador. Fuerte, eso es fuerte. Oh Kabir, siempre se llamaba a sí mismo, oh Kabir, da un paso en las cámaras interiores de tu mente. Él reside en cada porro de tu cuerpo. Entonces no hay parte de nosotros donde Dios no está. En todo, cada porro de tu cuerpo. Ahí está mi amado, bailando en mi propio corazón. Él sentía a Dios bailar en su corazón, de alegría. Bueno, hemos hablado de Rumi, pero los derviches comenzaron con él. Derviches, sí, es una danza cósmica, ¿verdad? Cósmica es que cae en éxtasis, bailando así. Bueno, la misma Santa Teresa de Ávila tenía procesiones donde se bailaba un poco, no fuerte, pero había este ritmo, este movimiento que se sentía que esto hacía parte de la oración. Lo veo por todas partes con los ojos abiertos, radiantemente hermoso que es Él. Todos los sonidos que pronuncio, todos los sonidos de todo, son sonidos que vienen de Dios. A veces hay música fuerte, están trabajando pom, y nos molesta todo eso que nos puede molestar, pero podemos transferir esto en música. Se recuerda de Santa Teresa del Niño Jesús. Estaba en la capilla y había una vieja monja, no fácil, difícil. Estaba con su rosario contra el banco. Y Santa Teresita tratando de orar. Y le molestaba mucho. Entonces ha dicho, Dios Señor, ¿qué voy a hacer? ¿Dejar de orar? ¿Tratar de amar a esta vieja no cómoda? Entonces ella dijo, voy a hacer una música con este ruido. Voy a hacer una música con este ruido. Y comenzó a amar a la vieja incómoda, con tanto amor, que a cierto punto la vieja ha dicho, pero Sor Teresa, usted sabe que las amistades personales no son permitidos. Pensaba que lo amaba hasta demasiado. De una forma no aceptable. Bueno, es que... Oh, querido amigo, qué luz,
que me quema por dentro, disipando toda dualidad, toda la oscuridad. Y eso es que aunque somos dioses, como dice el mismo Cristo, por participación, no por naturaleza, pero esta unión es auténtica y total, y total. Maestro Eckhart, que hay muchas cosas que él dice, entre otros, ustedes conocen a Maestro Eckhart, ¿verdad? El alemán, teólogo, filósofo y místico. La semilla de pera crece en perales. Las semillas de nueces en árboles de nueces. Y una semilla de Dios en Dios. Que tenemos que sembrar, que Dios siembra. A veces la semilla cae entre las espinas, a veces entre las piedras y a veces también en tierra fértil. Y cuando la semilla de Dios cae en tierra fértil, lo que crece es lo divino. Él dice esto. Los teólogos, es siempre maestro Eckhart. ¿Se dice maestro o maestro? Maestro en español. Maestro Eckhart le dice, los teólogos pueden pelear. Los teólogos pueden pelear, pero los místicos del mundo hablan el mismo idioma. ¿Y es verdad? Usted ha visto diferentes pasajes, ¿no? Él habla de San Pablo. Él dice, Pablo, que era el gran perseguidor de los cristianos, ¿verdad? Él estaba mandando para matar a los cristianos, enemigo de los cristianos. Entonces, Cristo le manda una luz tan fuerte, él se parte en el camino de Damasco y él queda 3 días ciego. Era una forma de mostrar que la luz de Dios es demasiado fuerte para nosotros. Es diferente con la electricidad, por ejemplo. Si tú tocas a la electricidad de esos hilos tan fuerte, tú mueres de una vez. Tú no puedes soportar la electricidad. Pero si tú tienes una lámpara, algo así, y tú entras muy reducido, va a dar luz. Y Dios, por piedad de nosotros, muchas veces reducen su intensidad, su energía, para que no nos quemamos. Pero sí se quema. Porque Dios se manifiesta a nosotros únicamente según nuestra capacidad de recibir. Si tenemos un vaso chiquito, Él lo va a llenar, pero chiquito. Si es mediano, lo va a llenar, pero mediano. Si es mucho más grande, lo va a llenar mucho más grande. Entonces, no es la falta de Dios, sino nos da más de su mismo. Tenemos que buscar el vaso, el recipiente lo más grande posible. Así va a ser. Bueno, Henri Le Sceau, que un benedictino que vivía en Francia, a 1 hora de nuestro monasterio, y él se fue a la India. Él ha tenido experiencias tanto de Advaita, de la non-dualidad, que de la unidad, de la dualidad. Él ha tenido experiencias de ambos. Si tú ves una foto de él cuando era joven, es una foto así, tan hermoso no era, pero así. Pero cuando tú lo ves al final de su vida, que ha sido completamente invadido por la luz, él irradia la luz. La luz de Dios nos transforma. San Francisco de Asís. Hay aquí que quieren mucho a San Francisco de Asís, ¿verdad? El gran San Francisco él, bueno, dicen que es el santo que más era semejante a Cristo. Es la imagen de Cristo. Y yo pienso que no hay otro que ha manifestado más fuertemente la presencia
de nuestro Señor. Bueno, yo asistí a un milagro en la Porciúncula. Había una familia de Rumanía cuando yo estaba en Italia. Y el vecino tenía un castillo, pero el trabajador era de Rumanía. Pero era comunista en aquella época. Y su mamá quería venir a visitarlo, pero no podía por las leyes del gobierno. Por fin, a cierto momento, han autorizado a la mamá de venir a visitar a su hijo en Italia. Pero la mamá era completamente doblada, porque durante la guerra él tuvo que ocultarse de los soldados alemanes. Entró en un banco de nieve durante 24 horas. Y ella era como al 90% era completamente doblada y caminaba con un bastón. Entonces ella quería absolutamente ir así, le dijo, ¿no? Pero yo no conozco así, tú no puedes llevar. Y dice, sí, con mucho gusto. Y fuimos. Ella oraba, pero con una fe. San Francisco, ayúdame, San Francisco. Después de todo, nosotros salimos de la Porciúncula, que es la pequeña capilla donde comenzó la orden de los franciscanos. Y a cierto momento ella ha dicho, ay, Román, yo he olvidado mi bastón allá. Y la miré, era completamente derecha. Yo dije, pero señor, mire, usted no necesita su bastón. Ay, ni se había dado cuenta que había sido sanada. Te ve que las energías divinas ¿Alguien está llamando? Quizás una llamada de San Francisco. ¿Y ustedes conocen demasiado? ¿No? Pero sí me habría dejado más tiempo de hablar y no hacer otra. Bueno, tú conoces toda la poesía de San Francisco. No voy a tener el tiempo de leerlo todo, pero es de una belleza inmensa. Yo quería leer unas poesías mías, pero no sé. Me iba a pedir ahora. Bueno, he traducido al español. Yo he hecho lo que pude, pero vamos a ver lo que hay. Bueno, en Francia, en el sur de Francia, vino Santa María Magdalena en un barco con Sara, la sierva y con otros. Y en esa región es una llanura, pero hay una montaña que parece como un pan. Allá en el pan hay una cueva donde Santa María Magdalena vivía. Pero para llegar allá hay una foresta, pero de las forestas que nunca habían sido cortadas, primitiva, hasta a un punto, toda una legión de soldados se perdieron en esta foresta. Era algo increíble. Entonces yo hablo de eso, se llama la cueva sagrada o la Sainte Baume en francés. Negro el bosque y oscuro, casi antes de la creación de la luz, donde las estrellas aún no penetran y donde se pierden las legiones de soldados. Tierra en toda la fuerza de la palabra, que hace irrumpir grutas y montañas, latidos de amor de la Magdalena. Silencio, silencio, palabras impronunciables que den espacio al espíritu. Inefables gemidos de amor de que la tierra no es digna. Tú, virginal pecadora, que unges sus oraciones
sobre los pies traspasados del Maestro, cuyos pasos conducen al cielo, donde esas lágrimas que purifican y que queman toda oscuridad, para que en este bosque, como en el Sinaí, se enciende sin consumirse. Oh Saint-Baume, purificador de sombras, abrázanos en la capilla de tu divino corazón. Sí. Bueno, yo no, creo que es una larga. Yo no sé si... Yo, el último, hace muy recientemente, hay una señora en Francia y ella pinta con acuarela mayormente, pero de una belleza. Los colores son como si no hay color, pero hay color. Yo no sé cómo decirlo. Es una artista... Sí, muy... Se llama Sophie Guichard. Entonces yo le he consagrado esta pequeña poesía que se llama La Noche Oscura. No se confunde con San Juan de la Cruz. ¿Eh? La lluvia presta un fondo serio y sonoro al inocente tintineo del viento. Nada se ve en la oscuridad de la noche tormentosa, ni luna, ni estrellas. Toda la luz se ha ido, excepto el de ti en el alma, que ve el ojo espiritual. El de las formas sin forma, colores sin tintes, corros silenciosos que se regocijan, la oscuridad de los respiros íntimos, calmada por el amor de lo increado. Este comienzo de compartir con nosotros después de la noche oscura. Wow. Bueno, yo sé que hay gente que tiene que irse. Por último, vamos a terminar con... Yo quería hablarles de la divinización del alma, como dicen que da un aspecto espiritual y teológico de la poesía mística. Que se llama el velo. Ese es el próximo encuentro. Sí, una razón para el próximo encuentro. Para el próximo Para que vuelva pronto. Sí, bueno, sí. Ojalá. Claro. Ojalá. Se llama el velo. Un velo. Nuestro nacimiento en este mundo de falsas apariencias comenzó con un gemido. Nos sostuvieron boca abajo y nos abofetearon. Los bebés, bueno, nacen, Sí. para hacerlo disfrutar. Es decir, boca abajo y nos abofetearon. Desde entonces supimos que no éramos de aquí. Nuestros frágiles cuerpos envolvieron realidades desconocidas que, dormidas en un mundo dentro de nosotros, se deslizaron hasta las orillas de luces nebulosas. Abajo nos alimentamos de foraje, nos vestimos con telas insípidas y soportamos los azotes de canciones infames, la música de hoy. Y sin embargo, en el centelleo del rocío sobre una brisna de hierba, en los nidos de riachuelos y golondrinas, vemos las creaciones del increado. Nos atrae desnudos el cálido seno del almacenero y de su verdad. Le preguntamos a Dios, ¿cómo sabremos quiénes somos? Y Él respondió, arranca el velo de tu perjurio y mira. Oh.
Mire, les agradezco tanto de su bondad, de todos que han preparado eso. La verdad es que yo durante mucho tiempo tenía eso en la mente que esta realización de los poetas místicos. Y yo sentía que un día tenía que hablar de eso, pero no veía dónde, cuándo, ni cómo. Y es gracias a doña Nuria, a usted, a doña Verónica también, que han dicho, ¿por qué no vienen aquí? Entonces yo sentí, eso es la ocasión. Esa es la ocasión. Yo espero que le ha dado más amor a Dios, a la belleza, a la vida espiritual y al éxtasis. Gracias. Gracias, Padre. Esa era una deuda, Padre, esa era una deuda de hace 15 años. ¿Es una qué? Una deuda que usted tenía con nosotros. ¿Verdad? Sí, de hace 15 pagan. años. Y las deudas se pagan. Bueno, yo siempre pago mis deudas. Y el obispo Paul Dupuy, nuestro queridísimo obispo, con su conferencia esta noche, yo le decía al doctor José Rodríguez que bueno, a veces me gusta así iniciar al revés, porque ya conocen al Padre, entonces ahora se puede leer un poquito de su hoja de vida. Lo hacemos al revés porque ya se conoce, entonces ya lo conocemos. Entonces ahora usted quiere llamar a Él sabe, sí, ven. Harrison. Harrison es el anfitrión Sí, es un... del Padre, Que es un poeta místico. un poeta místico, claro, Porque que ya está me dijo a mí, escondido. pero para yo Ah, darle sí. participación. Sí. Solamente Pues, de acá. Casi no me atrevía a causa del tiempo, pero ¿tú tienes algunos poemas? Sí, no, ya salió. Ya salió. Con la sencillez del Padre, un currículum. Ah, de- sí. Semblanza del obispo Paul Dupuy. Nació el 27 de enero del 1942 en Massachusetts, Estados Unidos. Estudió en Asunción Preparatory School y Asunción College, Worcester, en Massachusetts. Hizo su maestría en licenciatura francesa contemporánea en la Sorbona de París. Enseñó francés en 2 escuelas secundarias en Estados Unidos antes de entrar en la vida religiosa y de hacer sus estudios teológicos en un monasterio en Quebec. Fundó un monasterio en República Dominicana, en Italia y en Virginia, Estados Unidos, donde vive actualmente. Cambió de comunidad en el 2008 y actualmente es monje y En 2000. Bueno, En el año 2000. dice aquí 2008, pero nos corrigen, en el año 2000, Gracias. y actualmente es un monje y obispo en el monasterio Saint-Present en Saint-Dolay, Francia. Trabajó como monje durante 16 años en la República Dominicana, 2 años en Puerto Rico, 4 años en Italia y 1 año en las Antillas Francesas. Enseñó francés teológico durante 7 años en la Divinity School de la Universidad de Harvard, Estados Unidos. Es miembro del Ateneo Insular. Escribe algunos poemas en sus rarísimos tiempos libres. Este poeta místico también es miembro del Ateneo Insular. Dirige a los ejercitantes que vienen al monasterio y predica regularmente. Hace muchas traducciones de temas espirituales. Actualmente está preparando una edición de textos seleccionados de Santo Dual que traducirá al inglés. Eso es todo. Muchísimas gracias.